Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Javier Alonso Ruiz Ordóñez y les doy la bienvenida a esta exposición que está dirigida al doctor Nelson Briceño y por supuesto a todos los interesados en el futuro de la educación. Hoy vamos a analizar esa intersección, ese cruce de caminos entre la inteligencia artificial y el rol docente. Es un hecho que la IA está reconfigurando la educación superior, pero la pregunta clave es, ¿cómo están viviendo los profesores esta transformación? Para entenderlo, nos apoyamos en un marco epistémico muy específico que nos permitirá ahondar en su perspectiva. Esta será nuestra hoja de ruta. Primero vamos a justificar por qué es tan necesario un enfoque cualitativo, por qué hay que ir más allá de los números. Después sentaremos las bases filosóficas con el paradigma interpretativo comprensivo. El corazón de este análisis será sin duda la matriz epistémica, la cual vamos a desglosar y todo esto nos llevará a proponer un nuevo rol para el docente, para finalmente abrir el debate con una pregunta que me parece fundamental. Y bueno, comencemos con lo primero. ¿Por qué un enfoque cualitativo? Miren, en esta era de datos masivos, la tentación de medirlo todo es enorme, pero cuando hablamos de integrar la inteligencia artificial en el aula, estamos hablando de un fenómeno profundo y más que todo humano. Y ahí las métricas, las estadísticas por sí solas simplemente no alcanzan. Es que los números no nos cuentan las historias de los docentes, no nos hablan de sus miedos, sus innovaciones, sus dilemas éticos. Por eso el enfoque que proponemos no busca medir qué tan eficientes son software. Lo que busca es comprender la experiencia subjetiva, entender las adaptaciones pedagógicas que están surgiendo en el día a día. En pocas palabras, dejamos de dar el valor a la máquina para por fin escuchar al ser humano que la utiliza. Eh, con esto, claro, pasamos a la segunda sección que nos muestra el paradigma interpretativo comprensivo, porque para analizar experiencias humanas no basta con tener un método, necesitamos una filosofía que lo respalde. Este paradigma es justamente el lente que nos va a permitir enfocar nuestra mirada en los significados y no solamente en los hechos fríos. Entonces, ¿qué hace este paradigma? Pues nos aleja de esa búsqueda de verdades universales, de leyes generales y nos acerca a la comprensión profunda del contexto. Nos lleva a preguntarnos, ¿qué significa la IA para estos docentes en particular en esta institución concreta? Es un cambio de foco radical. Pasamos de lo técnico y lo medible a lo humano y lo significativo. Este paradigma se apoya en tres pilares filosóficos que son clave. Primero, la ontología, que nos dice que la realidad no es única y objetiva. Al contrario, cada docente construye su propia verdad sobre la inteligencia artificial. Segundo, la epistemología. Aquí el conocimiento no es algo que el investigador descubre, sino que se co-crea, se construye en el diálogo con los propios docentes. Y tercero, la metodología. Para lograr esto, se usa un diseño fenomenológico, que es la herramienta perfecta para rescatar la voz, la experiencia vivida, la subjetividad de cada profesor. Y con esto llegamos a la tercera sección, que es el corazón de nuestra propuesta, la matriz epistémica. Ahora la pregunta es, ¿cómo conectamos todas estas ideas que hemos visto? La respuesta está aquí, en una matriz epistémica que funciona como un andamiaje teórico que organiza y le da coherencia a todo el análisis. Esta es la matriz, es el verdadero esqueleto de nuestro estudio. Como pueden ustedes ver, conecta autores fundamentales desde Ausubel hasta Selwyn o García Peñalba, articulando sus teorías para construir un marco de comprensión robusto. Ahora, lo que vamos a hacer es desgranar cada una de estas piezas para entender cómo encajan en este gran rompecabezas. Todo, absolutamente todo, comienza con David Ausubel y su teoría del aprendizaje significativo. Esta es nuestra piedra angular, el criterio pedagógico fundamental. La pregunta que Ausubel nos obliga a hacernos es, ¿esta inteligencia artificial que estamos usando realmente está ayudando a los estudiantes a conectar nuevas ideas con lo que ya saben?
¿Está creando conocimiento duradero o profundo? ¿O simplemente está promoviendo una memorización superficial y, digamos, algorítmica? Partiendo de Ausubel, autores como Lukin y Holmes nos dan un segundo principio clave. La inteligencia artificial debe aumentar, no reemplazar la inteligencia humana. Pensemos en esto. Un algoritmo puede procesar millones de datos en un segundo, pero no puede leer la frustración en el rostro de un estudiante. Esa inteligencia socioemocional, esa intuición pedagógica es irreemplazable, ¿sí? Por lo tanto, la inteligencia artificial debe ser un poderoso asistente para el docente, no un tutor automatizado que lo termine aislando. Ahora, ¿cuáles son los desafíos prácticos para un docente que quiere hacer esto? Bueno, aquí el modelo TEPAC de Mitra y Coiler nos dan un mapa muy claro. Para integrar la inteligencia artificial de forma efectiva, no es suficiente con saber usar la herramienta. Eso es solo el conocimiento tecnológico. Hay que combinarlo con el dominio de la materia, el contenido y crucialmente con saber cómo enseñar con ella. La pedagogía, la verdadera innovación, la magia, como dicen ellos, ocurre justo en la intersección de estos tres saberes. Pero ojo, hay que evitar caer en un oportunismo tecnológico ingenuo. Y es aquí donde la perspectiva sociocrítica de Neil Selwyn se vuelve fundamental. Él nos lanza una advertencia muy seria: convertir el aprendizaje en datos, lo que él llama datificación, no es un proceso neutro. Esto puede llevar a que el trabajo docente se mida por métricas de eficiencia, devaluando el juicio pedagógico y, en última instancia, precarizando la profesión. Y frente a ese riesgo, la aportación de García Peñalvo nos da la respuesta. Él propone una alfabetización en inteligencia artificial que vaya mucho más allá de aprender a usar un programa. Se trata de formar docentes que sean capaces de auditar la tecnología, es decir, que puedan cuestionar sus sesgos, entender sus límites y, sobre todo, que puedan aplicarla con juicio ético y crítico inquebrantable. Pasamos a la cuarta sección. Bien, ya hemos analizado las piezas de nuestra matriz, el aprendizaje significativo de Ausubel, la idea de la inteligencia aumentada, los desafíos prácticos del modelo TTP-ACK y la necesaria mirada crítica de Selwyn. Ahora, al unir todo esto, lo que emerge es una nueva y poderosa metáfora para el docente del siglo XXI. Aquí la tenemos. Esta es la gran síntesis de todo nuestro análisis. El docente no es un mero operador del algoritmo, no es el arquitecto pedagógico que le da sentido a los datos, no es quien aprieta los botones, es quien diseña el plano completo de la experiencia de aprendizaje, decidiendo qué herramientas usar, cómo usarlas y, lo más importante, para qué usarlas. Y este arquitecto pedagógico se sostiene sobre dos pilares. Primero, es un mediador cualificado, un traductor entre la máquina y la persona. Segundo, es un intérprete crítico y ético de los datos. Siempre se pregunta qué hay detrás de los números. Tercero, es el garante del saber profundo, luchando contra la simple memorización. Y cuarto, su foco cambia radicalmente. Su trabajo no es evaluar a la máquina, sino comprender al estudiante que le está usando. Y así llegamos a la parte final. Todo este análisis, como ven, nos deja con una gran pregunta sobre la mesa. Una cuestión que, lejos de cerrar el tema, lo que hace es abrir futuras e importantísimas líneas de investigación y debate. Porque seamos claros, la IA ya está aquí. La pregunta dejó de ser si llegará a las aulas. Ya llegó. La verdadera pregunta, la pregunta de fondo es: ¿cómo preparamos al profesorado para este nuevo y complejo rol? ¿Qué tipo de formación, qué políticas institucionales y qué apoyo real se necesita para construir una nueva generación de arquitectos pedagógicos? Arquitectos que usen la tecnología de una forma crítica y ética y, sobre todo, profundamente humana,
Y para quienes deseen profundizar en este debate, que a mí me parece fascinante, aquí se encuentran las referencias bibliográficas que hacen sustentado este análisis. El trabajo de todos estos autores es sin duda fundamental para seguir construyendo el futuro de la educación. Muchas gracias por su atención.